Bienvenidas. Vamos a empezar a compartir pantalla. Veo que hay gente de muchos lugares. Gracias por estar compartiendo este espacio. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Bueno, pero si ven bien y escuchan, arrancamos entonces. Bienvenidos de nuevo a la segunda jornada argentina de educación estadística y primera jornada mexicana de investigación en educación estadística. En el marco de estas jornadas es que en esta instancia vamos a compartir este conversatorio en relación a coreografías didácticas para la enseñanza de ética en la UNBM. Un poco como para abrir esa ventana hacia la Universidad Nacional de Villa María, es importante compartirles que en la Universidad Nacional de Villa María existe una amplia oferta académica, tanto en carreras de grado como de posgrado, en sus 3 institutos académicos y pedagógicos. Y hoy en particular vamos a compartir en este conversatorio experiencias vinculadas con algunas de esas casas de la Universidad Nacional de Villa María, como son la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, Agronomía y las 2 medicinas, Medicina Veterinaria y Medicina Humana. ¿Sí? En esta diversidad de carreras que podemos encontrar en la universidad, también existe diversidad en cuanto a el lugar que ocupa la estadística y los espacios curriculares relacionados a la estadística dentro de cada una de las carreras, ¿sí? Existe diversidad en cuanto al año en el cual se encuentra el dictado de los espacios curriculares y también en cuanto a la interacción con los otros espacios y en particular con la metodología de la investigación. En lo que acontece a este conversatorio, lo que vamos a intentar es de compartir reflexiones y experiencias, ¿sí?, que tengan que ver con esto de la coreografía didáctica. Nos explicaba Marcel, tanto lo que tiene que ver a nivel externo o visible, como lo que sucede a nivel no o no visible en relación a esas coreografías. Si bien vemos que las distintas carreras tienen amplia diversidad, tienen un objetivo en común, ¿sí?, que es generar pensamiento crítico en los alumnos. Ese objetivo común de generar un pensamiento crítico, a su vez en el diseño de estas coreografías didácticas, en particular en este año, ha sido atravesado por la situación del aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos ha hecho reinventar, reestructurar algunas cuestiones que tienen que ver con la coreografía y que no veníamos manejando. Por lo tanto, los docentes que van a compartir en esta instancia nos van a ayudar a abordar diferentes instancias, como son experiencias que tienen que ver con el diseño de trabajos prácticos, con los sistemas evaluativos, ¿sí?, y también la evaluación de la percepción de los alumnos, ¿sí? Para ello es que vamos a contar hoy con la presencia de Elina del Valle Fernández, quien es profesora de matemática, recibida en la Facultad de Astronomía, Matemática y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Se encuentra actualmente cursando la maestría en Estadística Aplicada en la Universidad Nacional de Córdoba y se desempeña como docente de bioestadística veterinaria. También nos va a compartir su experiencia María Gabriela Molina, quien es ingeniera agrónoma por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Estadística Aplicada por la Universidad Nacional de Córdoba, y actualmente se desempeña como docente en el espacio curricular Metodología de la Investigación de la carrera de Agronomía. Juan Gili es licenciado en Genética por la Universidad Nacional de Misiones, doctor en Ciencias Médicas
por el Instituto Universitario CEMIC, y actualmente se desempeña como docente en diversas carreras, ¿sí? Como la licenciatura en Educación Física, la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, y también Medicina Humana. Daniel Romero es licenciado en Fisioterapia, magíster en Salud Pública y se encuentra actualmente cursando el doctorado de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de Córdoba. Como docente se desempeña dictando estadística en medicina humana. Bueno, por lo tanto los invito a que luego de esta breve introducción podamos abrir las puertas a que estos docentes nos compartan sus experiencias y que luego de ello podamos entre todos seguir reflexionando y seguir compartiendo. Damos ahora voy a dejar de compartir, así le permito compartir y le doy la bienvenida a Juan, que nos acompaña. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Sonia, gracias por la invitación, por este espacio que han generado dentro de las jornadas, realmente muy valorable, muy importante para que podamos debatir, intercambiar opiniones e ideas entre varios de los docentes y las docentes que estamos dando materias vinculadas a la estadística. Yo voy a compartir pantalla ahora. Estoy poniendo. No sé si se ve bien. A ver, chicos. ¿Ven bien ahí la presentación? Sí, se ve perfecto. Juan, se ve bien. Bueno, la idea de esta breve presentación, o de lo que pensaba esta actividad, es contar experiencias dentro de cada espacio curricular. Yo ahora les voy a mostrar brevemente, hablando dentro de este espacio curricular, del cual soy docente responsable, que es dentro de la carrera de licenciatura en Ambiente y Energías Renovables. El espacio se llama Ecoestadística. Soy el docente responsable y hago equipo con Sonia Sodero, que es la coordinadora ahora de este conversatorio. Y también hago equipo en otro instituto con Daniel Romero, o sea que nos conocemos varias experiencias de trabajo, y también con Gabriela y Elina estamos empezando a conocernos y a hacer trabajo, esperemos que mucho trabajo en conjunto a futuro. Bueno, esta materia es de segundo año, de una carrera de licenciatura de 5 años, es cuatrimestral, está en el primer cuatrimestre, tiene una carga horaria de 48 horas, está relacionada, si bien está en el primer cuatrimestre del segundo año, viene de la mano de una materia de primer año que es metodología de la investigación, del cual Sonia es la responsable y yo colaboro. Entonces, digamos que las temáticas, la forma de trabajar entre las dos materias es casi como si fueran un continuo. Si bien son separadas y cada alumno tiene que cursarla y rendirla por separado, pero tratamos de darle una continuidad porque pensamos que están muy ligadas la metodología y luego la estadística a partir de ese diseño de investigación. Como requisito para cursar la materia, bueno, requiere matemática, y que eso está en primer año. Adelante no tiene correlativas. Va a tener ahora en un par de... Porque este es un plan que está vigente, se está pensando en modificarlo, en actualizarlo, y ahí sí va a tener una correlación con una exigencia para materias hacia más avanzada la carrera. Los objetivos de la materia, cuando se pensó el plan entero de la carrera, tenía ya incorporada este enfoque de estimular o utilizar la materia como un espacio para estimular el pensamiento crítico de los estudiantes, y eso está plasmado en el objetivo general. No voy a ahondar en los detalles ni especificar mucho más, simplemente para mostrarles cuál es lo genérico, lo general de la utilidad de este espacio curricular dentro y inserto en una carrera de ambiente y energía. O sea que está formando profesionales que tienen la capacidad de estudiar aspectos sociales, ambientales, energéticos,
O sea, tiene una conformación bastante variada esa formación de ese profesional. O sea, necesita adquirir destreza en varios campos disciplinares o tener la capacidad de interactuar con varios otros profesionales también de otras disciplinas. Cuando empezó allá por marzo este aislamiento que comentaba recién Sonia, esta pandemia por el SARS-CoV-2, el coronavirus, y un poco también en respuesta a un planteo, una motivación que nos hizo Gabriela desde el espacio de formación del grupo de educación estadística que está empezando a trabajar el año pasado y este año en el Instituto de Ciencias Básicas, era tratar de, dentro del espacio curricular, poner o alguna acción que pueda ser tratada por distintas materias, distintas carreras, distintas materias de ecoestadística de distintas carreras, ¿sí? Como para luego poder hacer un diálogo, un intercambio entre los docentes. Bueno, esa era la idea antes de la pandemia, nos vino la pandemia encima, y bueno, entonces con esa idea de fondo dijimos, bueno, vamos a hacer alguna actividad específica con la pandemia, con la información que estaba dando vuelta a partir de esta enfermedad, y sobre todo algo que notamos enseguida y que nos dio pie para desarrollar la actividad es esto de que empezaron a aparecer, o se empezó, todavía continúa, pero allá por marzo, abril, todavía era muy difícil entender toda la información que estaba circulando a partir de esta situación de salud. Y algo que nos llamaba la atención es que todo el tiempo se hablaba o se mostraba por diferentes medios los números absolutos de número de contagios, número de muertes, ¿sí? Los números absolutos, sin ningún tipo de análisis o interpretación sobre esos números. Entonces dijimos, bueno, eso puede ser que nos presente una oportunidad de tener información que sí o sí todos los estudiantes iban a estar enterados, porque eso también es una parte difícil o algo a desarrollar dentro de la materia, que el alumno tenga el conocimiento de eso que se va a trabajar. Entonces, y como había mucha información y muy disponible por varios medios, entonces dijimos, bueno, vamos a desarrollar un tema especial, si bien nos salimos un poco del contenido de los temas que se desarrollan en la materia, en el espacio curricular, pero sí lo pudimos adaptar, y ahora les voy a contar cómo, para poder ejecutarlo y llevarlo a cabo dentro del espacio de la cursada. Entonces, lo desarrolla actividad especial, que tenía a grandes rasgos estos objetivos generales. Primero, presentar brevemente índices como una herramienta estadística, la construcción de índices o de indicadores como una herramienta estadística muy utilizada o muy en el campo de las ciencias ambientales, ¿sí? Y también generar la destreza o que el alumno desarrolle capacidad de obtener información para calcular esos indicadores y que sean útiles para una posible toma de decisión a nivel poblacional o socioambiental, ¿sí? Entonces, teníamos toda una parte de fundamentación teórica desde cómo se construyen o cómo se utilizan esos índices, y una parte práctica, bueno, poner a construir con los estudiantes esos índices. La motivación o la problemática que queríamos resolver era eso, que bueno, a partir de la información circulante, de números absolutos, por ejemplo, para comparar países o regiones, eso tenía una limitación porque está bien, dentro de una ciudad tiene lógica, o dentro de un país tiene lógica informar números absolutos porque la población es estable, no cambia el tamaño, entonces reportar números absolutos tiene cierta lógica. Pero cuando ya se quiere empezar a comparar regiones o países o diferentes poblaciones, utilizar la comparación a partir de números absolutos, de la cantidad de casos, pierde un poco de utilidad, porque simplemente por el hecho de que una población más grande, por ser el hecho de ser más grande, puede tener más número de casos o de contagios, ¿sí? Claro que la invasión de Fali y Mari no era el único. No sé si alguien quería preguntar algo.
Eso, me pueden interrumpir donde, o no sé, Sonia, si las preguntas las hacemos después, como habíamos acordado. No. Hemos acordado después, pero como, Ok, como quieran, sí. es indistinto. Entonces, para eso les planteamos o diseñamos una actividad donde los estudiantes generen o produzcan esos indicadores adecuados y a partir de esos indicadores poder hacer una interpretación o un análisis de esa información que han obtenido. Entonces, ¿cómo nos íbamos a manejar o cómo nos manejamos? Primero, la identificación del problema a partir de lecturas que les pusimos disponibles en el aula virtual, donde ellos entendían, bueno, cuál era el sustento teórico para poder desarrollar esos indicadores y poder hacer un uso correcto. Para eso tenían que buscar información de fuentes confiables o relevantes. Ahí utilizamos algunos libros de epidemiología, nos salimos un poco del contenido de la estadística clásica, nos fuimos un poco hacia la epidemiología, pero bueno, la actividad lo permitía y no es que transformamos la materia, sino simplemente hicimos un ejercicio tomando algunas herramientas específicas de la epidemiología, como ya les voy a mostrar el cálculo de tasas, ¿sí? La intención era que lo hicieran de manera grupal, estimular el trabajo grupal. ¿Por qué? Porque en esto de encarar un tema nuevo, novedoso, y que se salía un poco de la materia, decidimos que el enfoque adecuado era que la construcción sea a través de una construcción colectiva entre los alumnos, ¿sí? A partir del material teórico, las herramientas teóricas, los alumnos pudieran entender ese índice, cómo se construía, y hacerlo y poder realizar esa elaboración, siempre trabajando grupalmente. Y luego presentaban esa actividad a través de, primero resolviendo una guía de trabajo práctico como otra materia, y en la presentación teníamos un diálogo, un debate no solamente entre los grupos, sino con los docentes, donde ellos daban su punto de vista o idealmente podían mostrar cuál era la conclusión que podían hacer a partir de la construcción de esos índices, de esos indicadores. Entonces, ¿dónde se desarrolló toda esa actividad? En el aula virtual y fuera del aula virtual. Dentro del aula virtual tenían material de lectura, explicando, bueno, cómo se utilizan estos indicadores en la estadística ambiental, qué son los indicadores y cómo se construyen, había un material breve de definición, que es una proporción, que es una razón, que es cómo se construye, la diferencia que tienen. Ahí hicimos hincapié, aprovechamos para mostrarle un poquito la diferencia entre incidencia, prevalencia y letalidad, que son unos indicadores muy utilizados en epidemiología, en salud pública. Y la guía de actividad práctica, que también era un documento que lo tenía en el aula virtual, los estimulaba a desarrollar, a resolverla en grupo, que tuvieran que buscar la información de fuentes oficiales, ¿sí? Que no la sacaran de un diario, o si la encontraran en un diario, publicaban en un diario masivo, en un medio de comunicación masiva, que verificaran cuál es la fuente de esa información. Entonces, uno de los requisitos era que fueran a la fuente oficial de información, porque eran datos a nivel poblacional. Y ahí mismo se estimulaba o se vinculaba con la materia, con la primera parte de la materia, que es elaborar tablas y cuadros resúmenes, toda la parte de estadística descriptiva. La primera parte de la materia es eso, elaborar tablas de distribución. O sea que ahí conectamos también un poco con el contenido que sí habíamos desarrollado previamente en la materia. Bueno, estas son algunas capturas de pantalla, tienen la parte estética, obviamente Sonia, yo soy muy limitado en esa parte, así que ella aportó mucho en esta parte, las cuadros y las figuras no se ven mucho, pero ahí era la guía de lectura esa, o el puntapié inicial, no era una grafía ni un resumen de un libro, sino un PowerPoint un poco más explicado, que le daba las herramientas básicas como para entender qué estaban haciendo y para qué, y sobre todo que aplicaran
esa información. Por ejemplo, no está puesto acá, pero toda la parte de las definiciones de cuál es la tasa de mortalidad bruta, cuál es la tasa de letalidad o la tasa de mortalidad específica, las tomamos de los reportes de la DEIS, que están libres, disponibles, de la Dirección de Estadísticas e Indicadores de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces eso le mostramos a los chicos cómo podían acceder a esa información y cómo descargar, o del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, por ejemplo. Hay mucha información relevante y útil al respecto. Esta era la guía de trabajo práctico, un Word con los objetivos y los pasos a resolver. Les mostrábamos cuál era el cuadro para obtener esa información, y a partir de ese cuadro ellos tenían que elaborar los indicadores. Nosotros les sugerimos algunos, pero ellos podían hacer todos los que consideraran, además, con las fuentes y los lugares donde obtener la información. Bueno, acá hay unas capturas de pantalla de lo que presentaron después los chicos. Lo interesante es que lograron obtener la información y hacer una comparación. En este caso no está puesto ahí, pero en algunos grupos, y es lo que después debatimos a través de un Meet, ¿no? O un Zoom, de manera la interpretación que pueden hacer sobre esa actividad. La parte más rica o lo que más aportó al grupo hacer esta actividad, poder, bueno, entender un poco cuáles eran esos indicadores, qué significaban y cómo se utilizan como para poder entender la información que estaba circulando en el momento y utilizarla de manera adecuada y no simplemente quedarse con la cantidad de casos o el número absoluto de casos. Yo creo que lo más importante de todas esas actividades es mantenerlos motivados a los alumnos, de encontrar la forma o algún disparador de que ellos estén motivados y puedan, una estrategia, se me ocurre, es hacerlo a través de trabajos grupales o colaborativos, y eso posibilita el intercambio entre ellos y que produzcan o se involucren con el contenido que se está desarrollando en ese momento. Bueno, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Y una cosa que me gustaba aclarar también es que esta temática de los índices, antes de la pandemia y antes de toda esta situación, el año pasado, me parece como a mitad de año, fue una temática solicitada puntualmente por una docente de otro espacio curricular, que es Higiene y Seguridad en el Trabajo. Nos pidió colaboración debido a que ella no tenía ningún otro a los chicos las herramientas con anticipación, y no podía desenvolverse adecuadamente sin que ellos pudieran entender qué era un índice. Entonces, bueno, también allí fue que entendimos esa necesidad como una necesidad propia de esa carrera. Lo consultamos en otros espacios curriculares como hidrología, también trabajaban con índices, y bueno, intentamos hacer como lo que dice Juan, un puntapié inicial para que ellos puedan tratarlo desde una temática mucho más actual, ¿sí? Y en este caso la bibliografía que le habíamos dado era para que ellos buscaran información puntual para trabajar y no en material teórico, sustento teórico, porque no lo tenían con anterioridad. Entonces, por eso es que hicimos, como mostrar Juan, un pequeño resumen para darles las herramientas mínimas necesarias para que ellos pudieran abordar el trabajo sin inconvenientes. Bueno, muchas gracias, Juan. ¿Ah? Muchas gracias que hayas podido contar y compartir esto que decidimos hacer y que no sabíamos cómo iba a resultar, estábamos ahí que sí, que no, y nos animamos al final y terminamos muy contentos. Bueno, ahora nos va a compartir su experiencia Gabriela Molina. Gabriel, ¿estás por allí?
Voy a ir compartiendo la pantalla de Gaby. Gaby, estás sin micrófono. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, esperamos la presentación. Gracias, Sonia. Bueno, mi nombre es Gabriela Molina. Estoy muy agradecida por participar en el conversatorio. Quiero también aclarar que estuvimos todo el equipo de metodología que estoy representando en este momento. Charlando, fue una oportunidad muy linda también para poner en común nuestras experiencias. La próxima, por favor. Bueno, metodología de la investigación, Natura, que está en agronomía del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas. Tenemos un equipo muy lindo. La responsable es Cecilia Milán, Natalia Ingaramo, Verónica Zaino, y yo colaboro con esta asignatura. Yo soy ingeniera agrónoma con un PhD en Environmental Science, así que estoy a cargo de mejoramiento animal, y me han pedido que, por maestría en estadística que también tengo, me han pedido que colabore con metodología de la investigación. ¿Qué nos proponemos con esta materia? Bueno, promover el análisis crítico de los estudiantes, desarrollando habilidades de análisis y síntesis de problemas, ¿sí?, en situaciones reales. Situaciones reales, es decir, en el área de aplicación de incumbencia profesional. Y es importante que nos quedemos con esta última partecita, ¿no? Incumbencia profesional. ¿Desde qué punto del plan estamos hablando? La diapositiva que tenemos acá muestra una parte del plan de agronomía, y metodología está, hacemos un clic, en segundo año, ¿sí? Precedida por bioestadística, que está en segundo año, pero en el cuatrimestre anterior. O sea que este objetivo de que alumnos integren los conceptos de bioestadística con problemas reales, se torna un poquito oso, ¿no? Porque los chicos están recién familiarizándose con básicamente las materias básicas. La próxima, por favor. Este es rápidamente un cronograma de los temas estadísticos que se desarrollan en la semana. Hacemos un clic, vemos que prácticamente la mitad de la materia tiene un contenido de bioestadística, donde hacemos repaso y aplicación de estos conceptos, integración más que aplicación, integración de estos conceptos mediante la lectura de textos científicos. La siguiente, por favor. En una primera instancia abordamos el tema teórico a través de clases expositivas, donde hacemos una presentación del tema, usamos diapositivas PowerPoint, medios audiovisuales que quedan después disponibles de manera sincrónica. En el desarrollo de la exposición también se realizan preguntas para monitorear el aprendizaje y para andar, ¿no?, estos conceptos expuestos y continuar avanzando en temas más complejos. La próxima, bueno, luego proponemos dinámicas grupales para el análisis de trabajos científicos, que es la forma que tenemos de que ellos integren los conceptos con problemas en el ámbito real, ¿no? Pero buscamos publicaciones científicas que sean de una mirada, que tenga una mirada simple de la problemática, sin perder el rigor de los pasos metodológicos, y que básicamente que sea hasta intuitiva, ¿no?, los resultados, para que los alumnos no tengan mucha dificultad en integrar los conceptos bioestadísticos con esta aplicación en el ámbito de la agronomía. Entonces, vemos, para hacerlos prácticos, utilizamos esta plataforma digital que
se ha puesto tan de moda, que permite, bueno, crear estos murales colaborativos, que es muy buena, y bueno, el proceso es colaborativo, hay una responsabilidad compartida entre el docente y los estudiantes, y realmente los estudiantes hacen un esfuerzo muy grande en esta traducción, ¿no? Del leer formalmente una publicación y luego interpretar con sus propias palabras. Si hacemos un clic, vemos que en cada una de estas, digamos, partes en donde los chicos tienen que poner en práctica lo que han pensado, todo lo que está en círculo es todo lo que se refiere a conceptos bioestadísticos. Ellos de la lectura del trabajo científico tienen que identificar los objetivos, las hipótesis, las variables que acompañan al objetivo, la metodología estadística, y van disgregando, ¿no? Seccionando todas las partes del trabajo científico. Por eso necesitamos encontrar o necesitamos trabajar con trabajos científicos simples. ¿Mm? La próxima, por favor. Bueno, como apreciación en general de este equipo docente que tenemos, que es magnífico, bueno, decimos que en segundo año los chicos, los alumnos, tienen conceptos recién adquiridos de bioestadística, y eso es bueno. Es bueno porque nos cuesta muy poco reintroducirlos en los conceptos estadísticos. Lo que les cuesta es la integración con con la parte práctica, pero a la vez esto, que es una cierta dificultad, es a la vez un desafío para nosotros. Y en cuanto a la diferencia del cursado, de una materia que el año pasado fue presencial y este año es virtual, y está en el segundo semestre, hemos notado que los están cansados, que bueno, porque es fin de año, también hubo desgranamiento, que hubo en muchas materias de este segundo cuatrimestre, y se ha notado una cierta desmotivación, pero básicamente por la situación particular en la que estamos viviendo. La próxima. También tenemos algunos aspectos muy lindos para rescatar, que es que el equipo de docentes de bioestadística es un equipo excelente y tenemos mucha relación, así que yo creo que podemos todavía mejorar muchísimo cómo se da la materia para nuestros alumnos, y a pesar de que es un desafío esto de que los chicos integren los conceptos bioestadísticos con los problemas reales de agronomía, por así decirlo, nos cuesta muchísimo encontrar estos trabajos. Nos cuesta realmente mucho. Hay un proceso muy largo de tiempo en donde pasamos horas leyendo y descartando y realmente seleccionando aquellos trabajos que sean de provecho para los chicos. Y una cosa muy buena que también rescatamos de esta virtualidad es que hemos descubierto ciertas herramientas que la verdad que en forma presencial no se nos hubiera pasado por la cabeza emplearlas, como es el Padlet, y que seguramente nos va a ayudar a enriquecer más las clases presenciales. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, eso es todo. Esta cooperación. Vuelvo a agradecer esta oportunidad para poder compartir estas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Una experiencia totalmente distinta y valiosa por el hecho de tener ya inserto un espacio de estadística dentro de metodología que le da otra mirada y que ya lo estuvimos charlando en el resto de las jornadas también, esto de la interacción con la metodología para el manejo de la estadística, entonces me parece que es una experiencia sumamente valiosa. Muchas gracias, Gaby. Gracias a usted. Bueno, a continuación, Eli nos va a compartir su experiencia. Recordamos que Eli está como docente en medicina veterinaria, así que
nos va a compartir a Bueno. todos su experiencia. Gracias, Eli. Buenas tardes, como dijeron los chicos, contento de poder compartir nuestro trabajo, nuestras experiencias con los estudiantes. Bueno, como dijo Sonia al principio, yo trabajo en medicina veterinaria, en la carrera de medicina veterinaria, con Gaby, estamos juntas en bioestadística, y la idea es hoy contarles la coreografía didáctica que pensamos, toda la operativa, todos los componentes organizativos para llevar adelante el acompañamiento a los estudiantes, sobre todo en este año particular mediados por la virtualidad. Y bueno, tratar de contar los 3 puntitos. todo. Tania, no sé qué le hizo. Hay alguien con micrófono. Ahí lo pagué, Eli. Y tratar de contar todas las cosas, digamos, todo lo que tenemos en cuenta a la hora de pensar en que los estudiantes puedan hacer el mejor proceso interno, digamos, para comprender los contenidos. Para empezar, nosotras pensamos la importancia de partir de lo que los chicos ya traen. Entonces, este año, en este último semestre, pensamos en partir de una primera tarea donde los chicos tenían que responder, digamos, con lo que ellos ya traían, con lo que ellos sabían. Entonces iniciamos con esta tarea cuando los chicos no habían atravesado todavía ningún concepto, no habían tenido ninguna clase previa, y a partir de esta tarea comenzamos nosotros la construcción de algunas ideas estadísticas. Luego, en una segunda tarea, que es la que yo les estoy mostrando en pantalla, a partir de la segunda tarea ellos ya exploraban, trabajaban con distintas bases de datos, utilizando Infostat como recursos informáticos. Creemos que es muy importante trabajar la estadística de la mano de los recursos informáticos y trabajar con las simulaciones. Entonces ellos, utilizando distintos gráficos, realizaban, digamos, análisis exploratorios de esos datos. Estas dos tareas, la tarea anterior y esta segunda tarea, a partir de la retroalimentación que hacíamos los docentes, los estudiantes iban formando su portafolio digital, en donde iban teniendo digamos, todo su desarrollo, todo el proceso que ellos fueron haciendo. Entonces consideramos muy importante utilizar como método de evaluación la evaluación continua y como instrumento la rúbrica. Entonces, teniendo en cuenta todo ese proceso que los estudiantes habían desarrollado y utilizando la rúbrica, nosotros colocamos, digamos, lo que sería una primera nota o una primera instancia evaluativa, un primer corte evaluativo. A modo de mostrarle el tipo de actividades que nosotros pensamos en la materia, abordamos, yo elegí mostrar estos dos escenarios donde trabajamos modelos de probabilidad. Yo ahora fui tomando de estas dos tareas, de estos dos escenarios, para que se pueda visualizar mejor, fui tomando algunas ideas. Utilizamos el contexto actual, un poco como dijo Juan, que es importante, porque creemos que ellos se sienten motivados a conocer, a poder responder cuestiones del mundo actual. Está en todos los medios esto de los datos y qué quiere decir y qué significan los números. También tener en cuenta para qué es importante es saber ese contenido. Entonces, por ejemplo, mediante la pregunta, ¿para qué será importante conocer la probabilidad de que una persona, no simplemente que la calculen a esa probabilidad que le indicamos, sino también que ellos puedan argumentar para qué van a utilizar esa información, para qué es importante conocer las probabilidades de que suceda tal evento
o de que tal cosa pase. Entonces, en las actividades que pensamos, en los escenarios que pensamos, tratar de que ellos mismos puedan responderse a esa pregunta. Del mismo modo, pensamos en que, bueno, cuando ellos se les plantea una actividad, tienen que usar algún modelo de probabilidad, por ejemplo, también que ellos puedan interpretar en qué decisiones, digamos, en qué argumentan esa decisión que ellos van a tomar. Entonces, que ellos puedan autopreguntarse, digamos, por qué toman esa decisión y por qué esa es la decisión más que ellos consideran que es la correcta, la más indicada, la que los va a llevar a la respuesta correcta, adecuada. Y bueno, como dije un poquito recién, ellos tienen que calcular las probabilidades y para eso utilizamos InfoStar. También pueden disponer de, para los estudiantes que por ahí no pueden tener una computadora, utilizamos algunas aplicaciones que se pueden descargar al celular, que son también de uso libre, digamos. Entonces ellos pueden utilizar ese medio. No trabajamos con fórmulas, la idea es que ellos puedan interpretar los resultados, no tanto el manejo de la fórmula. Cabe destacar que ellos no tienen matemática, como por ejemplo en el caso de las otras carreras que nombraban ustedes, sino que bioestadística está en primer año, en el segundo semestre, pero antes ellos no tienen matemática. Entonces por ahí detenernos en la fórmula y el cálculo, creemos que nos demandaría mucho tiempo y que ellos no llegarían a interpretar bien los resultados. Entonces nos parece mucho más importante trabajar con simulaciones de datos y que ellos puedan interpretar los resultados finales. Entonces, por eso también es muy importante trabajar con recursos informáticos, ¿no? Bueno, por último, la segunda instancia evaluativa, el segundo corte evaluativo, fue también a modo de tarea, considerando y teniendo en cuenta lo que decía anteriormente, ¿no? El estilo de actividad o pensar en esos puntos, en esas cuestiones para que ellos puedan pensar con el conocimiento, usar, digamos, pensar críticamente. Esta última tarea, la tarea 3, ellos la tuvieron que defender una vez que la subían a ese portafolio, tuvieron que defender y sí, en eso cabe destacar que es un grupo muy numeroso y las defensas orales por ahí demandaron mucho tiempo, pero es parte del proceso, ¿no? Ahora que estamos mediados por la tecnología, es también que ellos nos demuestren que son ellos los que están del otro lado trabajando con el contenido. Bueno, sin mucho más para decir, me gustaría terminar con esta frase de La Rosa, que a mí me recuerda mucho a mi formación. Mis docentes de metodología y práctica de la enseñanza nos la dedicaron un momento y hoy siento un poco mis prácticas un poco identificadas con esta frase. El punto de partida es siempre lo propio, lo cotidiano, lo familiar o lo conocido, que se divide y separa de sí mismo para ir hasta lo ajeno, o lo extraño, o lo desconocido, y regresa después formado o transformado al lugar de origen. Y eso es un poco lo que queremos generar en los chicos. Partir de lo que ellos ya saben, transformarlo y devolverlos con un poco más de conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Eli. Muchas gracias por lo comentado. Ahí tenemos los comentarios de Gaby, que te alienta como compañera. Gracias Gaby por todo, por acompañarme a mí también y por empujarme y hacer que me anime a muchas cosas. Realmente me parece que la tarea que han hecho con esta actividad, pudiendo después recibir esa retroalimentación por parte de los alumnos en forma oral, es de mucho trabajo. Es de mucho trabajo y porque ahí Gaby nos compartía que son 200 alumnos a los cuales han estado acompañando en forma individual.
Nosotros las tareas que hacemos con Juan es pero muy menor, nosotros tenemos 30 alumnos en la licenciatura en Ambiente y Energía. Daniel sí se maneja en Medicina Humana con un número mayor de alumnos, pero bueno, lo de ustedes es faraónico. Y la verdad, Sonia, que bueno, en el seguido a nosotros está el conversatorio de estudiantes y con Gaby estamos muy contentos porque se nota en los estudiantes que logramos lo que nuestro objetivo, y para nosotros eso es totalmente fortalecedor y animador a que sigamos. Así que... Tal cual. Tal cual. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Bueno, como vos decías recién, en esto de poder evidenciar en los alumnos la respuesta, Daniel tiene para compartirnos una experiencia que tiene que ver con esto de la percepción de los alumnos. Así que, bueno, Daniel, a compartir. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, vamos a trabajar una experiencia que hicimos este año en este contexto junto con Juan. Como dijo Sonia, trabajamos, vamos a ver, voy a poner en modo presentación y querría ver si se proyecta. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, Dani. Muy Sí, bien. Dani. Bueno, junto con Juan, estamos a cargo de la asignatura bioestadística en la carrera de medicina. Es una asignatura que está en el segundo año de la carrera, en el primer cuatrimestre. Y bueno, que tiene un número de alumnos que está alrededor, y digo alrededor porque desde hace 3, 4 años estamos trabajando junto con Juan. El grupo ha ido fluctuando entre 50, 60, 70, 80, con algún que otro desgranamiento, pero que no tiene que ver con el cursado, sino alumnos que se matriculan. Pero bueno, cuando uno se encuentra con esos números en el arranque, uno tiene que pensar en cómo va a acomodar o diseñar las propuestas áulicas a los fines de poder generar oportunidades para un mejor aprendizaje por parte de los alumnos. Así fue como, bueno, mencionaba recién las características particulares que tiene la asignatura. En esta asignatura tampoco los alumnos tienen matemáticas, si bien en el ingreso tienen física y tienen algún acercamiento a la matemática, no lo tienen como tal. Bueno, nos encontramos con esto que lo hemos charlado en las reuniones previas con quienes estamos participando acá de este conversatorio, de que en parte en medicina la materia donde se estaría aplicando la asignatura, como es metodología de investigación, no está participando del mismo año de cursado, sino que está un poco más adelante. Nos encontramos con que el alumno del segundo año está en un ciclo básico, donde está mucho más cerca de la anatomía, la histo, la fisio, más que de un conocimiento más aplicado en la ciencia de la salud. Desde hacía ya unos años, particularmente a finales del año pasado, cuando terminamos la cursada, habíamos conversaciones con Juan respecto a ver qué ajustes podíamos hacer, tratando de no subestimar al alumnado de la carrera de medicina, que por no tener o no estar cursando en un año dentro de la currícula, dentro de la medicina, de las asignaturas aplicadas, más aplicadas, de todas formas había un conocimiento general vinculado a la salud de las personas. Y entonces estamos pensando en echar mano de algunas herramientas relacionadas con la salud pública y con la salud comunitaria, para empezar a trabajar desde ese lugar con este conocimiento común y popular al respecto, para poder desde allí articularlos con los contenidos propios de la bioestadística, ¿no?
Bueno, pero al mismo tiempo, bueno, les contaba esto, ¿no? La fluctuación de los matriculados cada año, que va cambiando dependiendo de si el alumno recursa o no recursa a algunas asignaturas, y eso hace que tengamos una fluctuación en el número de alumnos, pero que está ahí alrededor entre los 60 o los 50 y los 80, que fue el número más grande que hemos tenido hasta ahora. Cuando íbamos a arrancar el año, pum, nos encontramos con la pandemia de frente en el primer día de clase. Entonces, lo que propusimos hacer es, justamente para este año, no hacer demasiados cambios, no hacer demasiados ajustes, sí hacer una adaptación al espacio virtual. Nosotros ya veníamos trabajando con las aulas virtuales y ahora tenemos que pasar toda la virtualidad. Entonces hicimos tratamos de que este distanciamiento que íbamos a tener con los alumnos, no poder estar juntos en el aula, se notara lo menos posible, y nosotros poder estar cerca del alumno en el desarrollo de la asignatura. Es una asignatura eminentemente práctica, que si bien, bueno, tiene sustentos teóricos, evidentemente, desde donde se construye la estadística aplicada de la vida, pero que requiere, o el aprendizaje está fuertemente ligado a la práctica y a la aplicación de las herramientas de la bioestadística para su mejor internalización de ese conocimiento. Trabajamos con un software estadístico, con Infostat, que tiene esta licencia estudiantil, es accesible, está disponible en la universidad, y también el alumno tiene oportunidad de trabajarlo en su casa. Ya veníamos trabajando con este software, así que eso nos permitió, no fue una dificultad, digamos, a la hora de no estar trabajando en la sala informática de la uni. Trabajamos con actividades prácticas, que tienen un formato similar al que mostró Juan, que desarrollan ambiente, es decir, unos documentos de Word con diferentes ítems que van articulados con lo que vamos trabajando dentro de la teoría y en el espacio de la práctica. Ellos van desarrollando en la presencialidad, nosotros los vamos acompañando en el aula de informática, y bueno, y ahora en la virtualidad lo hicimos de la misma manera, ¿no? Cada semana en la cual íbamos terminando de dar jueves la teoría y la práctica, la teoría y la práctica, la teoría de 2 horas, la práctica de 2 horas. Tratamos de ir viendo los tiempos si eran suficientes, estando nosotros el mayor tiempo disponible, pero al mismo tiempo considerando que la conectividad podía no ser la más adecuada para el alumno. Nos brindamos al máximo lo más que pudimos, y como les decía recién, sin haber hecho demasiados cambios, sí nos preguntamos qué estaba ocurriendo en ese alumno del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estaba percibiendo él esta situación de aprender, en particular bioestadística, porque fue desde la asignatura donde lo preguntamos, pero qué le estaba pasando, cómo estaba percibiendo él este proceso y esta propuesta que nosotros estábamos haciendo desde la currícula, que es la primera vez con la que se encontraba, pero además de esta propuesta en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces hicimos uso de una herramienta que está disponible allí en el aula virtual, que es un instrumento, un cuestionario de unas 20 preguntas que indaga sobre el perfil de la percepción de los estudiantes en cuanto a si el ambiente de aprendizaje virtual favorece su aprendizaje. Y de esa manera el alumno puede manifestar su percepción en diferentes dimensiones. Dentro de esas dimensiones a las cuales nosotros estuvimos trabajando en la encuesta COLES, fue ahí como se muestra en las abscisas, sobre la relevancia del contenido que se trabajó, sobre cuánto pensamiento reflexivo se desarrolla a través de la enseñanza virtual, la interactividad con sus compañeros, con sus pares y con el docente, el apoyo, cómo lo percibe, el apoyo al mismo tiempo de sus compañeros, la interpretación que hace de los contenidos que trabaja. Estas gráficas te las entrega el solo hecho de poner disponible la encuesta en el orden virtual y que el alumno va respondiendo. Ustedes se encuentran acá que hay 2 marcas, una que está en celeste y otra que está en naranja, porque aplicamos una modalidad de la encuesta COLES donde el alumno puede comenta o selecciona
sobre lo preferido, o sea, qué lo hubiese preferido, qué expectativa venía, y cuál fue, y con qué se encontró. Es decir, la misma pregunta, el mismo reactivo, el mismo ítem, pero como una expectativa de ver su realidad, ¿no? ¿Qué hubiese preferido y con qué se encontró? Tal es así que lo preferido, en general, suele marcar un puntaje un poquito más alto, y lo real se encuentra con una percepción con un puntaje un poquito por debajo. No es claramente un puntaje, sino que son variables categóricas que van desde lo rara vez, alguna vez, a menudo y casi siempre. Así es como les vamos mostrando acá el tema de relevancia. Cuán relevante, hay 4 preguntas respecto a relevancia, que es si lo que se propone está centrado en los temas de interés, si es importante para la práctica y si mejora su práctica o si tiene relación con su práctica. Y la verdad nos encontramos con que el contenido de vida estadística para el alumno en particular está con el muy a menudo o el casi siempre, ¿no? Por aquí arriba, respecto a que le parecía que estaba relacionado con la práctica y lo consideraba que era la práctica, cuando en general se encuentra uno con un discurso por parte de la misma reñida de por qué tiene que estar viendo matemáticas, física, biomédica, si a él lo que le preocupa es la salud de las personas. Con respecto al pensamiento reflejo, ¿sí? Que dice si es crítico con su aprendizaje, si es crítico con sus ideas, con los estudiantes, y si es crítico con lo que lee. También mostró puntajes por arriba. No, así no se considera crítico por parte de no es crítico de sus compañeros, pero sí de lo que lee y de las propias ideas que el alumno genera, ¿sí? Con respecto a la interactividad, bueno, esto en este contexto no era por ahí lo que más nos interesaba, pero tiene que ver con si él explica sus ideas, si pide explicaciones, si pide que le expliquen y si sus compañeros responden o no. Acá uno puede hacer una valoración respecto a esto, cómo se relaciona con sus pares en ese contexto, y el apoyo del tutor estuvo claramente por encima, es decir, en este contexto, y en particular con bioestadísticas, veíamos que el alumno a menudo, casi siempre, encontraba que el tutor lo estimulaba a la reflexión, lo animaba, ejemplificaba en cada una de sus disertaciones y ejemplificaba la autorreflexión. Es decir, a veces uno propone, esto nos pasa, ¿no? A veces uno se propone hacer determinadas cosas y no sabe si las logra o no, o si las ha llevado adelante. Y entonces es bueno preguntarse qué es lo que percibe el otro, para poder también tener una mirada crítica desde el otro lado. Si el alumno percibe lo que uno está intentando proponer en cada una de la didáctica que aplica para la enseñanza y para promover el aprendizaje. Por último, lo que tiene que ver con la interpretación es que entiende a los otros estudiantes, me entienden, entiendo al tutor y el tutor me comprende, particularmente está en la relación con los docentes del aula, con los docentes, en este caso con Juan y conmigo. Teníamos, por lo que el alumno manifiesta en esta encuesta, es que no solo nos dábamos a entender, sino que entendíamos los planteos que nos hacía el estudiante en el contexto del aula virtual. Esto nos permitió, a final del cuatrimestre, acercarnos con una presentación en la Conferencia Argentina de Educación Médica, la CAEM 2020, que se hizo en modalidad virtual, donde las facultades y carreras de ciencia de la salud presentan trabajos. Lo venimos haciendo como una práctica que queremos que se instale dentro de la asignatura, y bueno, tuvimos la oportunidad de llevar y presentar un trabajo en este contexto, ¿no? Para relatar una vez más la experiencia que habíamos tenido al
al tener una devolución de la percepción del alumno frente a la propuesta que uno hace desde el aula. Recién les mencionaba de que los alumnos en una de las gráficas, que ellos veían que había una relación entre este planteo de la bioestadística o la estadística, que sabemos que es un área de la ciencia que viene de la matemática, una ciencia más dura, y que algunos, o hemos escuchado alguna vez, que el alumno reniega de este tipo de contenidos. Un médico español, nacido en Barcelona, dejó esta frase que el que sabe medicina, ni medicina sabe. Y me parece que es interesante retomar esta idea de que acá, porque nosotros somos docentes en la carrera de medicina, pero para cualquiera de las otras carreras, donde necesitamos articular con conocimientos de quizá otras áreas específicas, enriquecen la formación y hacen la formación integral. Como mencionó Eli, no hace falta que aprendamos estadística de la matemática, pero sí que sepamos de que es una herramienta que se usa, que es útil, que es necesaria. Si no la vamos a usar, al menos interpretarla para cuando llega a nosotros como parte de conocer un dato o reconocer un estudio que se realiza en particular. Esta fue nuestra experiencia, nos dejó como muy contentos y al mismo tiempo con mucho desafío para llevar adelante en los años que siguen después, en la post-pandemia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por compartir esta experiencia, que la verdad que nos deja a todos con ganas de implementarla, porque eso es lo que transitamos todos, ¿no? Después de todo el esfuerzo por mantenernos en contacto, sobre todo en esta virtualidad, con los alumnos y de encontrar las mejores maneras, uno necesita en algún punto entender esa mirada o saber cómo ellos pudieron percibir, porque también nos ayuda a repensar las cosas para la próxima vez y reinventarnos de nuevo. Entonces, me parece que es muy valioso y bueno, en mi caso me quedo con muchas ganas de aplicarla. Así que creo que sigo tu camino, Daniel. Bueno, vamos a ver, abrimos lugar a las preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario o compartir alguna experiencia, este espacio justamente es para eso, para que podamos intercambiar libremente. Sonia, quisiera desde el lugar, digamos, de pensar todo verlos a todos compartiendo y reflexionando sobre sus prácticas docentes, sobre esto, como recién decías, Daniel, ¿qué pensarán estos estudiantes? Me parece interesantísimo que ustedes que no se han dedicado específicamente a la educación, una formación docente original, quizás como lo hemos hecho Elin y yo, que somos de base profesores de matemática, y elegimos en primera instancia, ustedes que seguramente lo han tenido en el corazón, porque si no, no estarían dedicándose tanto, y su corazón fue más fuerte que todo lo que habían pensado, quizás, eso me parece, porque la dedicación que uno tiene a esto es profunda. Y bueno, esto que habíamos pensado, ¿te acordás, Juan, Sonia, cuando también lo invitaba a Daniel por mail, le mandaba mail a Daniel invitándolo a que armemos este grupo que ya es un grupo de educación estadística de nuestra UNVM, y extenderlo y empezar a trabajar, y cómo empezando juntos, haciendo camino, ya todos algo hicimos modificar nuestras prácticas para revisarnos, y me parece que este es el mensaje más importante. Se aprende mucho más en conjunto, en comunidades de pensamiento, de manera colaborativa, unos a otros, compartiendo experiencias, cuestiones que a uno no se les ocurre. El otro día Juan José, que ahí lo veo, hizo una experiencia
digamos, de los peces en la laguna, pero también usó una botella simulando el muestreo, y yo digo, nosotros hacemos simulaciones, pero la botella no se me había ocurrido. La botella y adivinar qué habría adentro, como si vos quisieras sacar los peces, o como cuando se hacen con poblaciones móviles, y le decía, entonces, o como todo lo que estamos compartiendo. Entonces me parece que eso es muy potente, que nosotros que estamos en la universidad, y nos dedicamos estamos en distintas carreras, tenemos distintas profesiones, nos una el buscar los mejores modos de llamarle coreografía didáctica, llamarle de distintas maneras, pero que finalmente ese otro que está frente nuestro, que es difícil de saber qué piensa, cómo siente, y qué siente, ustedes lo vieron, por la percepción tiene que ver también con la sensación. Ponerse a pensar en eso es salirse del lugar de la tarima y empezar a decir, ya la tarima no va, porque estos tiempos no nos permiten, y menos mal, y armar estas comunidades de pensamiento que bueno, si Barolo es una de las, ya me lo enseñó Mónica Pérez, que es un neologismo de la cultura del pensamiento de Perkins, y esto que aprender entre todos, que siempre se dice, pero que evidentemente acá lo estamos manifestando. Así que agradecerles, bueno, la Eli ya todo el tiempo, pobre, nosotros con 200 estudiantes y haciendo esa evaluación, cada uno, por ahí decía, ¿por qué hicimos todo esto? Y queremos decir, no más, y después cuando escuchamos al estudiante, bueno, lo hagamos de nuevo, sigamos. Pero hay que agradecerle a cada una por haber tomado la posta de organizar el conversatorio, de moderar, de gestionar. Juan, porque ha hecho un montón de actividades en este conversatorio. Bueno, Alina, que siempre está, y Daniel, un gusto que te haya sumado, y Gaby, que bueno, no te conocía de cerca, y porque esta vinculación de la metodología con la estadística. A mí me toca dar metodología, también me equivoco, no es dar, ¿te acuerdas que yo te reto, Eli, cuando decís dar? No es dar, sino es desarrollar, metodología, desarrollar estadística. Realmente metodología, la investigación y estadística van de la mano, y son desafíos en leer y escribir, científica críticamente, ¿no? Porque como que son como dos espacios estadísticos que todo el mundo necesita, porque todas las carreras necesitan, y son desafiantes. Así que gracias por esto, por empezar a hacer camino. Ahí lo veo a Jorge, se ha sumado Jorge, anunciar. Gaby, yo les quería consultar, ustedes en la experiencia del espacio en medicina veterinaria, decías que usan, bueno, también Daniel lo nombró, que usan Infostat. ¿Sí? ¿Cómo se manejan con los alumnos al momento de insertarlos en el manejo de Infostat? ¿Ustedes dan clases exclusivas de manejo de uso de Infostat o los mandan a leer el manual? Básicamente sería eso la pregunta. Yo me hice youtuber. Sí. Hace que uno de los estudiantes me dijo, pero vos ya venías viendo la pandemia. ¿Por qué? Le digo, y porque si esos videos son del 2016. Bueno, como cuando teníamos que dar Infostat, me tengo que corregir, teníamos que lograr que los estudiantes de medicina veterinaria aprendieran hasta un modelo como la ANOVA, sin matemática, habiéndose encontrado la primera vez que no querían tener nada que ver con matemática, muy parecido a medicina humana, o sea que números no tenía que haber. Remontar eso, yo empecé desde el 2019, después Eli se sumó hace 3 años, Eli, sí, cuando empecé el canal de YouTube, ahí. Después. Entonces fue todo un aprendizaje, porque había que sí hacer de estrategias, y eran muchos estudiantes. Empezamos con 80 cuando yo empecé a trabajar en el 2009, y ahora son más de 200, entonces bueno, fue todo un desafío. Entonces lo que hacía era grabar los videitos, grababa, por ejemplo, usaba el Infostat directamente en la clase y lo grababa después. Y fui haciendo así, que funcionaba, porque ellos me decían que los videos fueran lo mejor que se me había ocurrido,
y hoy me dicen, los videos nos ayudan un montón porque los vemos de nuevo, entonces tienen de todo como cortos, es como de 5 minutos, 7 minutos, y bueno, ahí hay una serie como de 20 videos. Eso fue lo que nos solucionó, porque nosotros no podíamos, y la otra herramienta, las simulaciones. Empezar a trabajar con el método Monte Carlo. Por ejemplo, buscábamos algunos papers, de ahí tomábamos datos reales y simulábamos datos. Entonces, por ejemplo, en la experiencia que Eli contó de la actividad 3, simulamos 500 muestras del tiempo de aislamiento modeladas a partir de ese modelo normal, y cada uno toma su muestra y después todos terminan viendo que más o menos no dicen distinto. Lo que les cuesta entender, que el otro día hablamos también en el taller de probabilidad de secundario, le cuesta entender que no se toman 500 muestras, que uno toma una decisión, una muestra, y si te toca la que rechazó la hipótesis nula cuando era verdadera, ahí entendieron el error tipo 1, por ejemplo, vamos a hacer de las 500 muestras que elijan al azar 10, y de esas 10 que les apliquen la prueba Shapiro-Wilk, ahí se dan cuenta que algunas de esas muestras les daban que rechazaba la hipótesis nula entonces bueno, y el parámetro, estimar la media o la proporción, es complejísimo comprenderlo. Entonces con esto cada uno lo hacen los grafiquitos de las 10 y van viendo que varía, pero todavía termina, por ahí siguen diciendo varía la media poblacional o varía la proporción, o sea que eso fue todo. Ahora nosotros cuando tomamos que nos llevó un montón de tiempo, le dijimos, fíjate de nuevo en las preguntas, revisarlo y lo volvemos a charlar. O sea que tenemos la semana que viene de nuevo para charlar con algunos, porque es muy complejo. Es decir, con calcular la confianza no se entiende. Y con las simulaciones sí lo pueden ver, pero con una gestión de la interacción, o sea, no solos tampoco. Tenés que estar. Y, por ejemplo, algo que les sirvió mucho es cuántas personas contagiadas hay en Argentina. ¿Vos lo sabés? Yo no, le digo. Y la Eli ya me está copiando. No lo sabemos. ¿Pero existe? Existe. En un momento dado, ¿es una sola? Es una sola. ¿Qué pasa? No lo sabemos. Entonces, el discurso, el razonar coloquialmente, el ir y volver, es lo único. O sea que recién ahora creo que se están acomodando, pero fue para las chicas que van a seguir, después también estudiantes de agronomía, nos relataron todo lo que están haciendo ustedes. O sea, lo bueno es que quédense a escuchar los estudiantes y las estudiantes, y también Ramiro de la Universidad Litoral, porque ellos saben más de nosotros que nosotros mismos. Escucharlos porque yo digo, wow, te estudiaste el marco de la comprensión, hicimos el taller en este año, y lo definieron como si hubieran, y eso significa que vamos bien. Así que, digamos, creo que la transformación es necesariamente transformar nos todos. Así que, eso. ¿Puedo decir una palabrita? Ahí está la Lili. Viste que no me puedo quedar callada, yo tampoco. No, me encantó, me encantaron todas las experiencias, siempre aportan, o sea, siempre nos ayudan a todos a pensar. Está bueno esto de pensar entre todos. Creo que todas las experiencias que se han ido presentando en las jornadas nos ayudan a pensar cosas nuevas o a reformular lo que veníamos haciendo. Y bueno, y esto que ustedes han hecho y lo que contaba, por ejemplo, Lina, de esto de no poder hacer el trabajo matemático porque los alumnos no tienen esa base, yo creo que se puede decir, a nosotros también nos pasa. Nosotros trabajamos con alumnos de ciencias sociales. Imagínense que no solo que no tienen el trabajo matemático, sino que peor que los alumnos de ustedes, con más actitudes negativas hacia los números, ¿no? Pero también con situaciones que les planteamos de análisis de problemáticas asociadas a lo que ellos estudian, hemos logrado que
que los estudiantes puedan aplicar elementos de la estadística, lo puedan utilizar de una manera crítica. Este año también con el trabajo que hice a partir de la experiencia virtual, creo que en muchos nos ayudó mucho porque, bueno, le hacemos competencia a Gabriela, pero creo que nos ayudó mucho porque a veces en las clases presenciales, de hecho, hay alumnos por ahí que no son muy regulares en el cursado, y a veces se pierden las cosas que trabajamos en las clases. Les queda todo esto y lo van revisando, y la interacción constante en los foros. Es cierto que es mucho trabajo para los profes, porque, como decía Gabriela, si uno los deja solos es posible que se pierdan, digamos, en la marea de información. Pero creo que sí que le hemos podido alimentar el bichito del interés por la estadística dentro de las áreas propias, ¿no? Me parece que es una manera, me parece muy potente, que por supuesto nosotros podemos seguir mejorando también nuestras propias propuestas, pero es una manera de entusiasmarlos. De hecho, hay muchos estudiantes que luego vuelven, aunque no tengan más estadística, vuelven, por ejemplo, a nosotros nos está pasando que vuelven a querer hacer. Nosotros en la Universidad del Litoral tenemos la figura de las adscripciones en docencia y en investigación y en extensión, y ya hemos tenido muchos casos, no solo de los alumnos de ciencias sociales, también de los alumnos de biología y de matemáticas, que son las otras carreras que tenemos, que vienen a pedirnos para hacer adscripciones en la materia de los 3 tipos. Y la verdad que hemos logrado una interacción con los estudiantes que es interesante, porque es muy rica, porque para nosotros también es muy rica, porque ellos luego nos traen sus conocimientos desde el área, ¿no? Y eso también a nosotros. Gracias, Lili, por estar siempre presente con tu palabra y tus aportes. Bueno, nos encantaría si alguno de los presentes quiere compartir alguna experiencia, darnos si pudo reflexionar o repensar algo en relación a lo que compartimos. Déjame contarles una cosa que no tiene que ver con la estadística, pero con otras materias, porque no ocurre con uno, el que está en una disciplina y la cultiva muy a fondo, cree que el problema lo tiene solamente esa disciplina, y lo tienen un montón de disciplinas, y exactamente igual. Yo en una oportunidad daba clases de química en años superiores a químicos. Obviamente los que llegaban le interesaba, entonces yo estaba acostumbrado a empezar dando cosas y todos estaban pendientes de lo que decían. Hasta que una vez me pusieron a dar química en los alumnos del primer año de veterinaria, no acá en Villa María. Y eran también un montón de chicos. Y no había forma, no sabían la hora de irse a lo único que me resultó, tuve que recurrir, es conocer profesores de veterinaria del 4º, 5º año, que hablando con ellos, decirles lo que me pasaba, y lo que hicimos fue llevarlo por lo menos en un semestre, por lo menos cada 20 días, yo lo llevaba a una clase. Él se sentaba y él contaba algo, yo le decía lo que iba a dar, y él contaba algo que requería del conocimiento, en este caso, de la química. Y como él hablaba en el lenguaje de los chicos, y hablaba de la fauna, y hablaba de cantidad de esto, hablaba de lo otro, les mostraba la necesidad de tener conocimientos básicos, en este caso, de la química. Y con esto tenía un amigo con el que trabajé mucho tiempo al lado en una facultad, que era estadístico, pero él daba estadística, daba más diseño experimental. Y le pasaba lo mismo. Entonces lo que veíamos era que el alumno que está acostumbrado a hablar de animales, que vos le metas en la cabeza toda una lógica de la estadística, cuesta, pero si hay algún intercambio con el docente de la disciplina, te ayuda un montón. Venía a la clase, él se sentaba conmigo
Y yo hablaba de un tema y él decía, si eso no lo saben, esto tampoco lo saben. Porque si no es bastante... Yo siempre pienso que si uno se pone del lado del alumno, que está viendo a la mañana una materia, a la tarde ve otra, más tarde ve otra, y todas disciplinas muy diferentes, también serán los primeros años. Entonces me parece que hay que buscar estos mecanismos que decías Gabriela o Liliana recién, son los que creo que dan efecto, ¿viste? Tener un diálogo con profes y que los chicos estén más familiarizados. Porque a la larga se dan cuenta que de no manejar un poco de estadística en este caso, yo te digo, me extraña que lo de ciencias sociales, la ciencia social está basada en estadística, sí, es terrible. Todas las definiciones están basadas en estadística. Que no la conozcan es casi, es la herramienta fundamental, ¿no? Pero es cierto lo que ustedes dicen. Lo que pasa es que yo entiendo la diferencia entre el que va a dar una carrera y es docente de esa carrera, cómo encuentra un lugar que ni siquiera se lo preguntan si les va a gustar o no les va a gustar. Es un problema esto, pero es muy necesario este planteo que ustedes están haciendo, porque si no, no se puede armar un veterinario donde solo le enseñen veterinarios. Es imposible transcurrir así en las disciplinas. Yo no sé, hay universidades que tienen hasta otros modelos de interacción. Yo creo que una de ellas, no me acuerdo cómo estaban, pero una que hacía cosas extrañas al comienzo era la Universidad General Sarmiento, con el todo de los temas y de los profesores. Vieron que ellos están armados por institutos, y en los institutos hay unas mezclas más grandes de docentes. En las más tradicionales cuesta un poco más eso. Pero como está el litoral, pues el litoral tenía bastantes avances en estas cosas en una época, yo tenía mucho vínculo ahí, hace unos 10 o 15 años. En la carrera de medicina... Pero le miraban mucho esto. Sí, en la carrera de medicina, por ejemplo, están trabajando mucho en realidad trabajan con estudios de casos, entonces ahí claro, trabajan en conjunto las materias, claro. No hay divisiones. Claro. Ese modelo de medicina de estudios así lo trajo a la Argentina hace 25 años. Lo trajo de América del Norte, de Harvard, de una de las líneas de Harvard, y trajo ese modelo acá a Argentina. Y causó furor en su momento. La doctora Camiliani propone un currículum por columnas, en donde no sé que tenés la formación básica ahora horizontal, digamos, como en realidad es primero más lo básico y se va achicando. La idea es que vayas, digamos, que empieces a trabajar en columnado a través de proyectos de investigación, de extensión, de casos. Claro. Y se vienen esos tiempos, lo que pasa es que para eso las y los docentes tendríamos que trabajar necesariamente de manera en equipo, colaborativas, donde se hagan... En medicina veterinaria no funciona, bueno, ahora está empezando a funcionar después de más de, no sé cuánto, más de 13, no sé cuántos años hace ya, 13 años se me mezcla, pero desde 2007, sí, y el tema de los ejemplos costó mucho la cuestión porque no había profesores exclusivos, entonces hay que trabajar, y nosotros, digamos, ¿cómo empezamos en veterinaria? Viendo los proyectos de investigación y pidiendo los datos, es decir, tuvimos que aprender del nivel de glucemia, la albúmina, la urea, que no sé qué, el recuento de células somáticas, que no sabían qué me hablaban, y era la única manera de... Es desafío. Hay toda una línea que presenta, pero no solamente en estadística, sino que la formación, digamos, se plantee desde los problemas que vas a resolver y que los problemas manden, digamos, o sea, los contextos manden, y uno después se puede salir un rato del contexto si pudiste entender que lo vas a necesitar. Hay un autor de didáctica de la matemática que habla de la dialéctica herramienta-objeto. Primero el conocimiento se construye para resolver un problema, y después se trata como objeto de eso, se vuelve a poner. Pero eso requiere que trabajemos en equipo, se requiere cambiar el currículo, que el currículo no sea en estancos, o sea, habría que empezar a pensar un currículo diferente. Jesús Pinto Sosa, que es uno de los disertantes, habla de eso. Ahí Juan está levantando la mano. Yo me callo. Sí, yo tenía una pregunta, una duda. Ahí cuando Elina presentaba la experiencia, mencionaste los portafolios. Yo creo que en
en esto que estamos, Todos, que sí. nos metimos todos de golpe dentro del aula, si bien ya veníamos trabajando, nos metimos de golpe dentro del aula virtual. ¿Qué experiencia tienen con el uso de los portafolios? Si realmente son el norte o lo que se va, o lo que se debería hacer para tener esta idea de evaluación y seguimiento de los alumnos con forma de trabajo dentro del aula virtual, o ya ahora a partir de la presencial cuando volvamos, y si se pudiera pensar como sustituto, reemplazo, o paulatinamente ir tomando el lugar como una evaluación casi continua y los clásicos parciales así cada tanto. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo fue su experiencia con eso? Nuestra experiencia fue muy buena. Yo creo que los chicos al principio quizás les costó encarar las tareas, había muchas preguntas al respecto, pero después se acomodaron o se acostumbraron a ese modo y a ellos les gustaba y ya nos esperaban la tarea corregida, digamos, con la retroalimentación para ellos mejorarla y los hacía, digamos, los mantenía activos y los hacía participar de consultas para mejorar esa tarea. Entonces yo lo viví como algo muy positivo. Sí, y además, como dice Elina, nosotros lo pensamos para el año que viene, ya totalmente dejar los parciales, lo que vos preguntabas, Juan, y trabajar con, queríamos hacer un proyecto, pero no nos daba el tiempo por la cantidad, o sea, porque era muy complejo lo que pasó. Entonces nosotros queremos trabajar, digamos, la clase invertida de una, es decir, empezar con las tareas, subir la tarea para el primer día de clase ya, que empecemos en la presencialidad, que los grupos pasen a debatir. Entonces ahí nos va a servir a nosotros, porque ahora nosotros teníamos que descargar las tareas, escribirle comentarios, y eso te lleva, más o menos nos llevaba media hora por grupo, porque habíamos hecho una parte grupal y otra parte individual, menos de media hora por grupo de 3 no se te iba, porque teníamos que hacerles comentarios, y ellos después te decían, resolví el comentario tal. ¿Cuál era el comentario que resolve? Estábamos en el drive y se tenían claro, encima tenías que tener cuidado, porque tenían claro qué cosa vos le pediste y qué. Entonces nos sirvió muchísimo para ir viendo también el ajuste nuestro, qué cosas no se habían entendido bien, porque nos teníamos que poner a leer. Y el año que viene lo que queremos hacer es que los teóricos prácticamente no darle, digamos, que haya todo el tiempo clases donde la primera parte va a ser la presentación de las resoluciones de ellos, y nuestras clases, nuestro teórico sería la institución, la síntesis, que sea el insumo para resolver, y lo llamamos a estos cortes evaluativos, no lo llamamos instancia de evaluación, sino como tenían que presentar todas las tareas, el primer corte evaluativo le pusimos no un Erika, sino el laburo que fue impresionante. Le pusimos mínimo aceptable, ¿cómo es? Sí, por eso yo recién quería usar la palabra calificación, pero tenemos muy asumido que una calificación es una nota numérica, y en realidad no, era como algo más cualitativo. Entonces los que no lograban el mínimo aceptable podían dar la segunda versión. Porque ¿qué pasaba? Hasta que pudieran acomodar el proceso, vieron que en estadística es un saber que no se tiene, porque se tiende a pensar en determinísticamente, es decir, vos pensás en que las cosas son así, y lo que pasa, bueno, ahí que lo veo a Daniel, nadie entiende que los médicos no pueden decir, se trata de esta manera el COVID, digamos, los pacientes que vas trabajando con los ensayos clínicos, que vas viendo, que esto, que lo otro. Entonces ese tipo de pensamiento requiere tiempo. Y si vos le tomás un parcial, van a quedar libres personas que a lo mejor comprendieron hoy, lo terminan de comprender. Es más trabajo. Sería un continuo con actividades más pequeñas por ahí, más fácil, más accesible de corregir también o de revisarlo. La corrección yo creo que con la esencialidad a mejorar digamos, lo complejo que es, porque vas a tener las presentaciones orales. Si vos haces presentaciones orales, ahí tenés la grilla y vas, digamos, la rúbrica, y vas anotando. Algo que cabe aclarar es que cuando desarrollamos la tarea 2, después de que los chicos, cuando teníamos que ver la devolución de los chicos, con Gaby reconocimos que la habíamos hecho quizás muy extensa, en donde tenían que jugar mucho con los datos. Entonces, bueno, sí, por ahí eso, como dice Gaby, ayuda también a ver si estamos
planteando bien las actividades, y bueno, en eso reconocimos que les tuvimos que dar un poquito más de tiempo para que la puedan pensar. Claro, sí, nosotros también con Daniel tuvimos la lucidez, o nos dimos cuenta rápido de que los encuentros, las videollamadas para clases así magistrales o clases teóricas no funcionaban. Entonces lo transformamos, lo adaptamos rápidamente a que sea casi que un espacio de consulta. O sea, si bien, bueno, ahí Dani le va a contar un poco mejor, pero también lo hicimos con Sonia en las otras materias. O sea, los Zoom nos servían más para esto, para tratar de saber cómo estaban los chicos, darles contención, además por el aislamiento, y hacer eso. Quería contarte, Juan, ya que le preguntaste a las chicas, nosotros en la experiencia esta que contaba con los estudiantes de ciencias sociales, nosotros lo que les hicimos fue, en el aula virtual armábamos foros que duraban 15 días. Y planteábamos alguna situación de análisis y los chicos tenían obligación de discutir por lo menos en el 80% de los foros que armamos durante el cuatrimestre. Y además de eso, luego tenían una evaluación parcial, pero que era un trabajo práctico domiciliario y grupal. Pero entonces nosotros, como ser en el desarrollo de los foros, íbamos viendo cómo los chicos iban interactuando, y también, bueno, de hecho ahora está por salir un artículo que escribí, yo fui haciendo el seguimiento de 2 estudiantes. Nosotros ahí en esa materia de ciencias sociales tenemos alumnos de distintas carreras, algunos son de primer año, otros de segundo, otros de cuarto, y algunos que son como ser ya abogados y ahora están cursando ciencia política. Entonces tenemos una mente con distintos aprendizajes y niveles. Y por ejemplo, tomé 2, uno que recién iniciaba la carrera, fue su primer experiencia universitaria, la materia nuestra, y otro que ya llevaba unos años en la universidad. Y fuimos analizando todo cómo fueron sus participaciones en los foros, ¿no? A través de todo el cuatrimestre. Y realmente es muy interesante, digamos, esa manera de mirar y también de hacerle la devolución a ellos, ¿no? Porque la chica que recién empezaba, que al principio nos decía, profe, no entiendo nada, así directamente nos decía, y nosotros nos sentíamos próximas al principio, la analizamos hasta que llegó al examen final, que rindió en julio, y realmente la evolución que se ve en su aprendizaje, en su manera de expresarse, porque al principio lo único que quería era que le diéramos la fórmula y que le dijéramos si estaba bien o estaba mal lo que hacía. Y con eso, y luego ella misma empezaba a discutirle a sus compañeros, a decirle, no, eso no está bien por tal cosa, por tal otra, daba sus fundamentos, aportaba información. Y así lo fuimos viendo con todos, ¿no? Pero bueno, estos 2 los analizamos particularmente para un artículo que nos pidieron, que está por salir, pero creo que es muy interesante eso, ¿no? De estar constantemente con situaciones así, ¿no? Porque creo que los desafía también a ellos. En relación a este aporte que hizo Jorge Anunciata de la diversidad en la formación de los docentes y esto de poder interaccionar con los conceptos, bueno, con Juan nos ha pasado, porque también comenzamos la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, buscábamos trabajos científicos publicados para trabajar con los chicos y no entendíamos ningún trabajo de los que leíamos, porque no teníamos esa dinámica. Bueno, lo que aportar es que en la licenciatura en Ambiente es una carrera que tiene la particularidad de ser multidisciplinaria, o sea, los docentes son de disciplinas muy diversas. Pero ¿dónde veo yo la deficiencia más grande? En la interacción entre docentes, y esto es por lo que hablabas vos, Gaby, me parece, de la imposibilidad de salir del espacio de confort, porque tenemos un especialista en hidrología
de hidrología. O sea, nadie está compartiendo otro espacio. Cada uno dicta dentro de su espacio curricular. Entonces, si bien es muy valioso que la carrera cuente con profesionales de distintas disciplinas, creo que la interacción es aún más importante. Y eso, en esta carrera, por ejemplo, no lo venimos viendo. Yo creo que eso que plantea Sonia, lo que plantea Jorge, es algo que lo venimos discutiendo hace rato, digamos, entre los docentes. Y uno se mira un poquito, no sé, me va pasando que estoy en diferentes espacios académicos, voy mirando que eso se habla desde hace rato en diferentes espacios y que de a poco eso se va desarrollando y se empieza a trabajar. De hecho, tenemos, digo esto, ¿no? Un licenciado en genética, una licenciado en kinesiología, dando estadística en medicina. A ver, ¿no? Para arrancar, ¿no? Como ejemplo de lo que nos pasa. Y si hay voluntad de trabajar y contextualizarse, me parece que considerando ese otro, el que está por aprender y militar, la construcción de ese conocimiento en el otro, y que nos permitamos nosotros también como docentes aprender cómo manejar cada año, con cada grupo, con cada alumno, permitirnos como moldearnos dentro de una planificación, tener herramientas que nos permitan adaptarnos a las situaciones. Bueno, eso nos va a hacer a nosotros mejores docentes y trabajaremos mejor en el ejercicio de la profesión esta que la docencia, y podremos participar de esta construcción de una manera más efectiva, con una significancia estadística, digamos, en la adquisición de saberes en el otro. Y lo que sí cada vez se va no sé si va a decirlo así como de naturaleza más rara las situaciones, es de lo que sí renegamos por ahí capaz de nuestra profesión. Esto es de tener enfrente a un docente, por decirlo, que era especialista en algo, que venía de otro espacio a enseñarme a mí, y que no se adaptaba a ese nuevo espacio. Entonces yo tenía que ser, no sé, por decirlo, aprender las fórmulas de la matemática, de la estadística, cuando yo en realidad la necesito para trabajar en ciencia y la salud. Entonces, trabajar en ese espacio multidisciplinario. Pero es importante que si está y forma parte de la currícula, que ese médico, que ese veterinario, que aquel se dedica al estudio de ambiente, la maneje adaptada a su profesión. Porque cuando hasta en la conformación de equipos, cuando le damos la tarea a otro, y esto se ve, gente ha tenido oportunidad de trabajar en los espacios de posgrado, y cuando a veces el médico, como algún profesional, resiste a incorporar de alguna manera la lógica de la matemática, de la estadística, y le asigna a un experto, le trabaje los números, cuando vuelve a un profesional de la salud que los mire esos resultados y dice, esto lo hizo un matemático. ¿Por qué? Porque carece del contexto, del conocimiento, del área en la cual esa ciencia, que es recontra útil, se aplique en ese contexto. Entonces, mirado desde una mirada de la matemática, no de la ciencia y la salud. Entonces, debemos trabajar de nuevo en la formación integral, donde podamos nosotros, generar ese espacio de conocimiento donde se pueda vincular, como cualquier otra, digo, por nombrar las que hemos trabajado acá, la ciencia social, la veterinaria, el medio ambiente, la salud en general, con lo que nos ofrece la estadística aplicada, favoreciendo esto, la construcción del conocimiento en los alumnos, los estudiantes, las estudiantes. Yo creo que el nexo que hace o que le da el contexto, facilita mucho darle ese contexto, es la investigación. Ya sea que los docentes participen del proyecto de investigación o que usen trabajo de investigación de la literatura, entonces vincularse ahí con la materia, metodología de la investigación es casi que natural. Facilita mucho eso que está diciendo Daniel. Y la lectura de las noticias y los discursos. Creo que empieza a ser algo que hay que empezar a poner, nosotros lo empezamos a trabajar, porque ahí sí que tenemos letra para, y nosotros con estadística, pero creo que todos, nosotros con estadística tenemos mucha letra porque las actuales investigaciones en educación estadística justamente refieren a esto, ¿no?
de que la información cuantitativa cada vez es más omnipresente y se usa para discutir, para que vos decís yo tengo razón porque lo dicen las estadísticas. Y fíjense lo que pasa con la vacuna. O sea, vos decís, con la vacuna es maravilloso para alguien que quiere enseñar estadística, pero realmente es gravísimo para una ciudadanía, bueno, ¿no? Y para los profesionales también. Entonces, es que hay un autor, ayúdame, Contreras, me parece, Novillo, que habla de eso, que los discursos, digamos, las noticias, los discursos políticos y la manera en que las personas interactúan son insumo para trabajar, porque nosotros desde la serie de Netflix que elegimos ver y creemos que elegimos, porque salvo que te vayas a poner a navegar, casi que no la elegís, desde ahí en adelante, esto es lo de la dialéctica de la ilustración. Cuando yo leí en el doctorado la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, digo, ¿qué dice este hombre que no quiere la estadística? Y era todo usaba la estadística para decir que la estadística no servía para nada, porque decían ellos que nos categorizaban en campos azules, verdes y rojos. Entonces, que uno creía que era distinto, pero siempre tenías una categoría a la que pertenecer. Habla de la industria cultural. Y cuando lo leí y digo, ay, este hombre no está tan errado, pero allá, ¿no? En esas cuestiones filosóficas está metida la estadística, hasta para decir que la estadística digamos, hace que promueve el dominio de las personas, de los más poderosos. Bueno, hasta eso estaba usando. Entonces, necesito leer la dialéctica de la ilustración desde un ojo estadístico, se van a sorprender. Yo me sorprendí y me abrió un panorama. Acá tenemos los chicos que ya están entrando, así que yo que tengo que estar de anfitriona, son las 20:02, si... hermoso, la verdad que qué lindo, re lindo compartir. Ya nos estamos acostumbrando, nos vamos a extrañar después de un mes. Vamos a extrañar. Sí. Vamos a decir que tenemos que hacer sábado. No. Qué aburrido. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por estar ahí al mando. Y gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Eli, Dani y Gaby. Gracias a todos. Por sumarse a esto, gracias a todos y a todos los participantes. Ya vi que Lourdes, una de nuestras estudiantes, está. Van a ser 5 estudiantes, 2 de agronomía, 2 de veterinaria y 1 de la licenciatura en biodiversidad de la UNL, que me mandó la lista de música, así que ahora la música que tengo que poner